Buenas tardes, soy Andrea Fajardo, la facilitadora del segundo módulo de Filosofía Cristiana. En esta primera sesión vamos a tratar el renacimiento y la problemática en torno a la Iglesia. Para comprender la pugna entre la religión, que sería la postura de la Iglesia, y por otro lado, todo el avance que hubo durante el Renacimiento, primero vamos a analizar qué postura y qué filosofía se desarrolla durante el Renacimiento. Para ello vamos a utilizar el libro de Giovanni Reale. Él escribió la historia de la filosofía. En esta ocasión es el tercer tomo, en el que trata autores como Copérnico, Kepler, en fin, todos los del Renacimiento. Cada lectura que ustedes van a poder descargar de la página está basada en este libro, aunque también vamos a leer algunos fragmentos de autores específicos como El Príncipe de Maquiavelo. El Renacimiento se da en el siglo XV y XVI, en los años 1500, 1600, pero es algo que se va fraguando desde un poco finales de la Edad Media. Generalmente se tiene la idea de que la Edad Media es retrógrada y obscurantista, y esto puede pensarse a partir de autores modernos como René Descartes, quienes empezaron a estudiar la filosofía de la Edad Media con manuales. Y claro que esos manuales, al no acercarse a los textos básicos y originales, resultaban retrógradas, aburridos y demás. Asimismo, durante finales de la Edad Media, la Edad Media, como ustedes vieron en su primer módulo, tiene grandes periodos. Y esta diversidad de periodos se observa también dentro del proceso filosófico. No es lo mismo considerar a Tomás de Aquino, San Agustín y demás padres de la patrística, que hicieron grandes aportes filosóficos y teológicos basados en Aristóteles, por lo que la filosofía no era descartada. Vemos a San Agustín, que toma a Platón y también a Plotino, y vemos por otro lado a Tomás de Aquino, que toma la filosofía aristotélica como punto de referencia. Sin embargo, la decadencia de la Edad Media, que es cuando se empezaron a hacer un poco los manuales, descartando, claro, manuales lógicos como el Tractatus de Pedro Hispano, y otro tratado filosófico como el de Pedro Abelardo, ¿no? Fuera de eso se empezaron a hacer manuales que eran aburridos, que eran solamente memorizar las cuestiones teológicas, y las personas comenzaron a preguntar de las nuevas disputas filosóficas. Era, por ejemplo, cuántos ángeles caben en la cabeza de un alfiler, cuánto medía el dedo índice de Adán, y cuestiones que eran irrelevantes. En ese sentido, sí se podría comprender que fuera oscurantista y retrógrada y que no había progreso. Sin embargo, todo esto no es la Edad Media, pero ustedes ya lo habrán visto. El Renacimiento se opone a esto que era la Edad Media oscurantista y retrógrada, y surge sobre todo en Italia. Es por eso que viene de la palabra rinascimento, rinascere, que es volver a nacer, regresar. Y tiene como idea regresar a los griegos,
sobre todo en la cuestión estética, literaria y artística, y aunque también filosófica. Sobre todo se retoma muchísimo a Platón, porque es un poco más mistérico, pero también se regresa al ser. El Renacimiento es completamente humanista, entonces quieren regresar al ser humano y a la naturaleza. Para ello hubo un grande avance en el 1450 con el desarrollo de la imprenta, porque si recordamos, durante la Edad Media todos los libros eran copiados por monjes. En primer lugar, los monjes seleccionaban qué era lo que se leía y qué era lo que no se leía. Las bibliotecas solamente estaban en los monasterios y como eran copiados a mano, se tardaba muchísimo y no había distribución de libros. Para ello podríamos recordar un poco el libro de Humberto Eco, El nombre de la rosa, en el que incluso hay un libro perdido de Aristóteles sobre la risa. Este libro ejemplifica muchísimo cómo era el ámbito medieval sobre los libros, esta censura, pero que a la vez esos libros no eran descartados, sino que todavía algunos podían acceder a ellos. Con el desarrollo de la imprenta, esto cambia, porque entonces la literatura ya puede llegar a las masas. La literatura deja de ser de los elegidos, de los nobles, de los que producir un libro antes costaba muchísimo dinero y eran muy escasos. Con la imprenta empiezan a poder distribuirse más. Y por eso la literatura cambia. Antes eran libros muy serios, siempre hablaban de cuestiones religiosas, sobre todo eran teológicos, filosóficos, libros de oraciones, el libro de las horas se inventa en ese periodo. Y con el desarrollo de la imprenta y del Renacimiento empiezan nuevos autores a hablar sobre temas cotidianos y siempre sobre el amor. Y por ejemplo, en España se empieza a surgir el Siglo de Oro español, que es la novela de caballería, los libros de Siempre una doncella y otro caballero, como el Cantar del Mio Cid. Pero en este momento nos centraremos en tres autores: Boccaccio, Petrarca y Alighieri. Los tres empiezan a hacer literatura que ya no es religiosa, pero tampoco es arreligiosa. Y si analizamos los textos de los tres autores, hay un regreso a la cuestión griega. Para todos, el poeta por excelencia es Virgilio, que es romano. Y ya empiezan a escribir sobre otras cosas. Por ejemplo, Boccaccio con el Decamerón son un grupo de jóvenes que se encuentra a la salida de Florencia huyendo de la peste, y durante 10 días cada uno narra una historia diferente. Pero estas historias ya no tienen que ver con el ámbito religioso. Y sin embargo, esto no significa que la religión es excluida, y esto lo vemos sobre todo con Dante Alighieri, que tiene un nuevo estilo que le llaman Dolce Stil Nuovo. Aquí ya se presenta un nuevo cambio. Los libros ya no van a ser escritos en latín, sino en la lengua popular. En este momento todavía no es italiano, sino que es florentino, y es un ritmo poético que busca la armonía de las formas y que sobre todo va a ser perdónenme, me confundí un poco.